Estábamos cantando, es Jesucristo en el coro, es Jesucristo tu Hijo Divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. En esta mañana nuestro tema, nuestro sermón es, como el nombre del título es Cristo el ejemplo perfecto. Y por tanto, si es el ejemplo perfecto, pues debemos de buscarlo. El hermano Wally en su oración por la mañana mencionaba que gracias a Dios que estamos aquí reunidos este primer día de la semana porque queremos reunirnos para adorarlo. Y esto es lo menos que nosotros podemos hacer en cuanto a Cristo como el gran ejemplo que hay para seguirle, porque es el medio que Dios ha puesto para salvarnos. El apóstol Pablo, estando en la prisión allá en Roma, y los eruditos de las Escrituras piensan que fue alrededor del año 62 o 63 cuando escribió las 4 cartas, y una de ellas a los filipenses, la que estamos estudiando con el hermano Antonio. Y en el capítulo 2 y versículo 5 en delante, el apóstol Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios o en forma de Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino a este mundo y sufrió la muerte, y una muerte de cruz. El apóstol Pedro, y también los eruditos piensan que escribió su carta también allá por el año 63, la primera carta, y en el capítulo 1 y versículo 21, el apóstol estaba en la segunda, en la primera carta, capítulo 1 y versículo 21, escribe él, y mediante, voy a leer desde, sabiendo, es en el capítulo primero de Pedro, capítulo 2, está confundido con los textos, versículo 21 en delante. Pues para esto fuisteis llamados, está escribiendo el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, es lo que el apóstol Pablo dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo del Señor, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto, es el tema del sermón de esta mañana, y es el ejemplo perfecto para seguirlo, y el apóstol Pedro están diciendo esto. Pues para esto fuisteis llamados, ¿verdad? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las Escrituras nos hablan de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, nos dice por medio de las Escrituras lo que el hombre, lo que los discípulos del Señor quiere que hagamos, lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Él por eso envió a su Hijo, ¿verdad? Por eso envió a su Hijo a este mundo, para que Él muriese, llevase a nuestros pecados, cargándolos y quitarlos de nosotros, y poder tener nosotros acceso a Dios, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de Jesucristo, pues es el ejemplo perfecto. No hay otro ejemplo, ¿verdad?, tan perfecto como el del Señor para llevar nuestra conducta delante de los hombres y delante de la divinidad. El ejemplo siempre será la mejor manera de enseñar algo a los demás. Si queremos que nuestros hijos lean la Biblia, debemos de decirles: vamos a leer la Biblia, y leerlas junto con ellos, para que tengamos y tengan también ellos
esa actitud de buscar a Dios en las Escrituras. Si queremos que hagan oración, necesitamos también nosotros hacer oración. Que ellos nos vean que oramos por la mañana, que oramos por los alimentos, que oramos por ese día, y que ellos nos vean, ¿verdad? Y que pedimos su guía para las cosas que vamos a desarrollar durante el transcurso del día, pidiendo su dirección siempre, su aprobación y sobre todo su guía, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor y Dios tiene misericordia, y Él lo vino a mostrar y nos lo enseña, ¿verdad? Pero también vino para enseñarnos cómo debemos de obedecer a Dios. Cómo debemos de obedecer a Dios. Es decir, cómo debemos de obedecer sus mandamientos que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras es lo que nos dicta cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra actitud cada día. No para mañana, sino hoy, para hoy, cómo vamos a portarnos. Cristo siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Es decir, Cristo siempre tuvo una actitud correcta. Cuando leemos el Evangelio de Juan, no vamos a leer un texto de ahí, bueno, a lo mejor sí, pero Él siempre dice, yo no hablo mis palabras, las palabras que yo hablo, Él me las reveló, Él me dijo lo que debería de hablar. Yo no hago mi voluntad aquí porque Él me mandó con un propósito. Entonces, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, escribió, imítenme a mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, Pablo está poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, él dice que él tiene el ejemplo perfecto en Cristo y lo sigue a él, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo dijo estas palabras? Cuando leemos el capítulo 10 de 1 Corintios, no lo vamos a leer, pero en el versículo 1, en el texto 1 del versículo 10, del capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la mar, bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y luego sigue diciendo, exhortando, y luego más adelante dice, todas estas cosas se escribieron como ejemplo para que nosotros no hagamos o no nos desviemos de lo que Dios nos ha trazado. Y a partir del versículo 23 habla de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y hoy por la mañana escuchamos, ya casi para terminar la clase, el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses, ¿verdad? Cuando si hay algo bueno, digno de alabanza, algo puro, algo digno de buen nombre, dice, en esto pensad, ¿verdad? En esto pensad. Y aquí, con lo que hagamos, pues vamos a glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, de acuerdo con las Escrituras, no es para nuestra propia honra, ¿verdad? Sino es para la gloria de Dios. Y Pablo dice aquí en el versículo, desde el 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y así es, ¿verdad? Entonces dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿verdad? Y luego, pasándonos hasta el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32,
No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seas tropiezo. Como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, sino el de los demás, para que todos sean salvos. Y luego por eso el apóstol Pablo escribió ese versículo 1 del capítulo 11, ¿verdad? Que debería haber sido ahí el último texto del capítulo 10, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces decía, el ejemplo es lo mejor, el ejemplo, algo que se hagamos, no que lo digamos, el ejemplo, como lo hacemos o como actuamos, ¿verdad? Será lo mejor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, allá en el periodo de los jueces, en el capítulo 8 de Jueces, habla de Joás, de Gedeón, perdón, de Gedeón, ¿verdad? Y en el capítulo 8, creo que es el capítulo 7, no, es el capítulo 7, no capítulo 8. Dios le manda a Gedeón, ¿verdad?, que lo que debe de hacer es rescatar al pueblo, pero él no quiere, él no puede, él se siente inútil para ello, ¿verdad? Y le pasan varias pruebas, ¿verdad? Pide él más bien algunas cosas y Dios se las concede, y entonces decide actuar, ¿verdad? Y va y escoge gente para pelear contra los madianitas, pero Dios le dice, no, son muchos. Manda a los más pusilánimes, los que se están recién casados, los que acaban de construir su casa, etcétera, y mándalos a su casa, no sea que mueran en la batalla y no disfruten a su esposa, no disfruten de la viña que sembraron o de la casa que construyeron. Y los manda, ¿verdad? Pero todavía son muchos, y total, quedan como 10,000, y dice, llévalos a tomar agua, y yo te diré los que pueden ir contigo. Entonces van y toman agua, ¿verdad? Y entonces dice, todos los que lamieron el agua como lo hacen los perros, ¿verdad?, a eso los vas a llevar. Y nada más 300, y nada más quedaron 300, ¿verdad? Es decir, aquellos que se llevaron el agua con sus manos, ¿verdad?, y luego estuvieron, pero no tenían la vista adelante, ¿verdad? Los que se inclinaron, ¿verdad?, y estaban viviendo, pues ya perdieron la vista del enemigo. Entonces, los que llevaron, ¿verdad?, solamente, y estaban atentos, ¿verdad?, a esos, le dijo Dios, con ellos vas a vencer. Y 300, y él lo divide en 3 fracciones de 100 cada uno, les da unas instrucciones y demás. Y en el versículo 17 de Jueces dice, miradme a mí y haced como hago yo. Ese es, miradme a mí y haced como hago yo. Y ya les dice, van a encender unas teas, van a tener dentro de un cántaro, ¿verdad? Y van a tener una corneta, ¿verdad? Y cuando dé la señal, van a romperla o van a sacar la tea y van a tocar, y entonces ahí Dios va a desbaratar al enemigo. Y así sucedió. Pero el punto, ¿verdad?, principal es, hagan como yo hago. ¿Sí? Y es algo, eso tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Eso tiene mucha responsabilidad. Un joven, ¿verdad?, cuando yo era joven también, dijo, no, mi padre me dijo, no es bueno que fumes, ¿verdad? Y él traía un cigarro en su mano, ¿verdad? No es bueno que fumes, ¿verdad? Porque te vas a enfermar de los pulmones. ¿Cuál era el ejemplo? ¿Prohibiéndole o que no fumara? No, le estaba diciendo que fumara, ¿verdad?, porque ese era el ejemplo que él estaba llevando a cabo. Bien, entonces vamos a ver dos asuntos. Esto fue la introducción solamente, pero los puntos son pequeños, y el primero de ellos es la humillación de Cristo.
Cristo, el tema es Cristo, el ejemplo perfecto. Primer asunto es la humillación de Cristo. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Bueno, leímos ahí en Filipenses, ¿verdad?, que Él vino a este mundo, ¿verdad? Es decir, que se despojó de su divinidad, ¿verdad? En eso es una de las cosas con las cuales miramos la humillación del Señor. Él se despojó de todas las riquezas de su gloria, de todo lo que gozaba allá con el Padre Celestial, por adoptar la forma humana. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 14, ¿verdad? Bueno, el versículo 1, ¿verdad?, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Y luego, pero en el versículo 14, bueno, dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron. En el versículo 11, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y esto no de carne ni de sangre, o ni de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y luego en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, escribe el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo tomó la forma humana, ¿verdad? Cristo tomó la forma humana. No se aferró a seguir o a conservar lo que Él tenía, ¿verdad? Y todo lo hizo para ayudar, para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros, a todos los que le obedecieron, a todos los que creen en su nombre, ¿verdad? Solamente a esos, a los que, no solamente los que creen, a veces malentendemos, ¿verdad? Y que los que creen es: sí, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ya, con eso ya me salvé, ¿verdad? O porque digo unas palabras, ven a mi corazón y está allí y te recibo como mi Salvador, ya me salvé. No. A los que creen en su nombre significa los que obedecen sus mandamientos, los que llevan a cabo las palabras o lo que exige la Escritura en cuanto a la adoración, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la obediencia. Entonces, él no se aferró a seguir siendo Dios para que nosotros nos pudiéramos salvar. Es decir, se dejó todo. Se hizo pobre prácticamente. Se hizo pobre, no prácticamente, se hizo pobre. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8 y versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y somos ricos, ¿verdad? Somos ricos. Dice, el apóstol Pablo escribe a Efesios, capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el apóstol Pedro lo dice de otra manera: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, por su poder. Fuimos llamados por eso. Así que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tomó la forma humana, decía hace unos momentos, ¿verdad? Tomó la forma humana, nació de la Virgen María, una mujer
que Dios escogió para este propósito exclusivo, ¿verdad? Y de tal manera que cuando va a visitar María, cuando ya está embarazada y va a visitar a Elizabeth allá en las montañas, ¿verdad? Y cuando ella entra, ¿verdad? La mujer aquella, Elizabeth, estaba embarazada, iba a tener a Juan, el que bautizaba, ¿verdad? Saltó en el vientre, ¿verdad? Y las mujeres, pues saben, las mujeres que han tenido sus hijos, saben eso, ¿verdad? Cuando se mueve el bebé en el vientre, ¿verdad? Que yo creo que, no sé, dará patadas o algo, ¿verdad? Yo cuando menos, ¿verdad? Vi en el vientre de mi mujer, ¿verdad? Como un bordo que iba así, ¿verdad? No sé qué sería, si sería el talón o la mano o la cabeza, no sé, ¿verdad? Pero y ella se está moviendo, ¿verdad? Entonces así en esta mujer brincó, ¿verdad? Y ella le dice a María: bendita seas tú entre las mujeres. Y sí, porque fue bendita, ¿verdad? Porque Dios la escogió para que ella fuera el medio por el cual viniese el Señor, viniese Dios. Así que Jesús nació de la Virgen María, ¿verdad? Dice allá en Mateo capítulo 1, versículo 23, he aquí, es las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 7, me parece, el versículo 7, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, bueno, aquí Mateo dice, llamará su nombre Emmanuel, que esto significa o quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por esa mujer que trajo al mundo al Salvador. Sin embargo, cuando recordamos nosotros las peripecias de la mujer embarazada, María, que tienen que venirse de Nazaret por una orden del emperador, un empadronamiento que debería de haber, y como ellos eran de la familia de David, ¿verdad? Vienen a su tierra, a Belén, ¿verdad? Y pues allí de pronto ella da a luz, pero no tienen dónde, no hay ninguna posada para ellos, ¿verdad? Y dice la escritura que en Lucas 7, ¿verdad? Que fue acostado en un pesebre, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, acostado en un pesebre, porque no había otro lugar. El Rey. ¿Cómo puede ser posible eso, verdad? ¿Saben qué es un pesebre? Un pesebre es como una caja donde se ponen alimento para los animales, ¿verdad? Y allí fue acostado el Hijo de Dios, allí. Él se despojó de toda su gloria, se humilló, ¿verdad? Naciendo, tomando la forma humana, luego cuando nació, ¿verdad? Es puesto en un pesebre. Cuando alguien debería haber nacido pues en un palacio, ¿verdad? Atendido por las mejores parteras, ¿verdad? Que había, pero no, nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Eso era el plan, el designio de Dios, ¿verdad? Después creció, hizo su ministerio. La gente curiosa empezó a seguirlo, y en otros hubo deseo de conocerlo, de oír las enseñanzas. Otros buscaban ser sanados de sus enfermedades, de los problemas que tenían, etc. Pero había muchos que le seguían porque querían aprender de él. Las autoridades, ¿verdad? Habían mandado espías para Juan el Bautista, ¿verdad? Y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién eres?
Yo soy uno que vengo a preparar el camino del Señor. Y después lo presenta. Entonces, cuando Cristo empezó su ministerio, el domingo pasado hablábamos de eso, ¿verdad? Cuando empieza su ministerio después del bautismo de Juan, ¿verdad? Allí fue impelido por el desierto, por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Pero allí se inicia el ministerio del Señor. Y aquí encontramos, ¿verdad?, cómo los enemigos empezaron a crecer, ¿verdad? Cuando ahora, bueno, Juan el Bautista no tenemos ningún problema, pero ahora ¿quién es? ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? ¿Quién es? Pues es un Galileo. Y algunos lo seguían y luego las autoridades sobre todo empezaron a tenerle odio, y más odio fue creciendo de tal manera que buscaron cómo matarlo. ¿Se imaginan? El Hijo de Dios, nacido en un pesebre, pues, y odiado por la mayoría del pueblo de Israel, y luego buscando cómo matarlo. Bueno, por fin lo aprendieron, fue hecho prisionero, fue juzgado de una manera, no me acuerdo la palabra que es, cuando no hay formalismo, solamente quieren juzgar y sacar la conclusión. Sumariamente es la palabra. Un juicio sumario. Apúntalo ahí, lo ven en su diccionario. Pero significa un juicio en el que en el que se pierden muchas formalidades y se evitan y demás, y se castiga, ¿verdad? Entonces así fue juzgado el Señor y condenado, y tuvo una muerte vil, una muerte perversa, una muerte que solamente era reservada para los criminales más abyectos, más a los que nadie les perdonaría nada, ningún humano, ¿verdad? Así fue juzgado el Señor, una muerte vil, pero Él aceptó morir, y lo aceptó para pagar nuestras culpas. Es decir, Él murió en lugar nuestro. Él hizo ese sacrificio, fue un sacrificio el de Él, ¿verdad?, con el cual Dios fue satisfecho, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo satisfizo a Dios. Lo dice Isaías 53, versículo 11, ¿verdad? Y verá él la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de Dios, y está hablando del Cordero de Dios, que fue, todo Isaías 53, un capítulo muy, muy reconocido por todos, ¿verdad? Pero que habla de Jesús, y dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿verdad? Y en ese juicio, ¿verdad?, pues así fue él llevado a la muerte, ¿verdad? Esa muerte, ¿verdad?, que era una muerte infame, ¿verdad?, que no merecía, pero sí que él la llevó, ¿verdad? Que él se despojó de su divinidad, ¿verdad?, que él vino a este mundo, ¿verdad? Es el ejemplo que nos está dando a nosotros. Nos desprenderemos de algo que nosotros tengamos valioso, ¿verdad?, para aliviar o para ayudar a alguien. Eso es para una pregunta que cada quien debemos de contestarnos, y cuando llegue el momento de, oye, préstame esto, pues, es que me costó muy caro, pues. Pero, bueno, pues llévatelo. Y el Señor dice, si alguien te pide, dale, ¿verdad? Y si te pide que vaya una milla, ve 2, ¿verdad? Si te golpean la mejilla izquierda, ponle la otra mejilla también, ¿verdad? Es decir, el Señor es el ejemplo perfecto, Cristo el ejemplo perfecto. Entonces,
esa clase de muerte le causó al Señor un gran sufrimiento, pero Él pagó nuestras culpas. Él ya no hubo ni necesidad de otro sacrificio. Hebreos, ¿verdad?, dice: ciertamente todo sacerdote está, el capítulo 10, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios por nosotros, ¿verdad? Entonces, tengamos el sentir de Cristo. Es la exhortación, es el mandamiento, no exhortación. Es el mandamiento que el apóstol Pablo dice o escribe a los filipenses en el versículo 5, ¿verdad?, del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir es el sentimiento, ¿verdad? En el ánimo, ¿verdad?, que se aflige alguien por otro, ¿verdad? ¿Sí? Y eso se ve en las mamás, ¿verdad? Las mamás preocuponas, ¿verdad? Y mi hijo, pobrecito de mi hijo, ¿verdad? O de alguien que está en necesidad o que está en el hospital y hay aflicción en la persona, ¿verdad? Y oramos, y cuando hay la oportunidad, pues hacer algo, a lo mejor pagar una transfusión de sangre o no sé, cualquier cosa, pero hacer algo. Haya el sentir de Cristo, es decir, de obrar por la necesidad de alguien, ¿verdad? Puede ser algo material o puede ser algo moral, ¿verdad?, físico, ¿sí? Entonces tengamos ese sentir de Cristo. Es el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo. Asunto 2, la exaltación. En algunas ocasiones, ¿verdad? Pues sí, en algunas ocasiones, algunas personas o algunos hombres, algunos jóvenes, algunas jóvenes son recompensados, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela, el alumno, creo que le llaman el top 25, pero el 1, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, qué orgullo para la familia, ¿verdad? Que mi hijo, que mi hija, ¿verdad? Hasta le pidieron que hablara al público cuando la graduación y todo eso. Es una exaltación, es un reconocimiento que se le hace a alguna persona por algo que hizo, ¿verdad? ¿Sí? En el versículo 9 de Filipenses 2, del capítulo 2, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 9, dice: pero fue exaltado a lo máximo, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo? Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando los que tuvieron la oportunidad de estudiar, ya no me acuerdo de matemáticas, ¿verdad?, de álgebra de tercer grado y no sé de cuántos grados, ¿verdad?, pero había en una de las fórmulas, por ejemplo, un círculo, ¿verdad?, la parte de arriba del círculo, ¿verdad?, le encontrábamos un valor, y sin embargo, arriba de ese valor había otro, que en mis tiempos, ¿verdad?, yo no sé ahora cómo se llame, ¿verdad?, se llamaba o le decíamos máximo maximorum. Máximo maximorum es más arriba de todo, y ese es lo que Dios hizo con el Señor. Lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. ¿Qué es lo más alto? La gloria. La diestra de Dios, ahí está el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de José, el hijo de Jacob? El 11º hijo de Jacob, ¿verdad? Salieron, ¿verdad? Jacob con sus esposas y todos sus hijos y todas sus pertenencias, ¿verdad?, salieron
cuando José tenía 6 años, ¿verdad? Y José, como había sido el hijo, por decir algo, el primogénito de la mujer que él amaba a Raquel, pero el suegro le engañó y le dio a la otra hermana en lugar de a Raquel, ¿verdad? Pero José fue el primer hijo de Jacob y de Raquel, ¿verdad? El primogénito prácticamente. Y de hecho José heredó la primogenitura de Jacob, ¿verdad? Y por eso pues los hermanos, me cae mal este hermanito, se cree mucho, ¿verdad? Y luego el papá le hizo una túnica que lo diferenciaba de los demás, pues más. Y luego que tenía sueños y que así era mejor que los de usted. Y más odio, le empezaron a odiar, hasta que en una ocasión tuvieron la oportunidad y pretendieron matarlo. Intercedió allí el primer hijo de Jacob, que se llama Rubén, y dijo, no lo maten, pónganlo ahí en esa cisterna. Y lo metieron a una cisterna, es un pozo hondo, ¿verdad?, que recoge las aguas de la lluvia para brevar los animales. Pero ese día estaba seco y allí lo metieron. Y Rubén se va a hacer ciertos trabajos, ¿verdad? Y mientras se va, pasa una caravana de madianitas y dice uno oye, pues ¿para qué lo matamos y no sacamos ningún provecho? Mejor vamos a venderlo y sacamos algo monetario. Y así es, lo venden, ¿verdad? Y José llega a Egipto, ahí miramos, José, una túnica, el hijo privilegiado, y luego lo quieren matar, lo venden, y José va degradándose, ¿verdad? Y luego llega a Egipto y lo venden como esclavo, ¿verdad? Está en la casa de Potifar, me parece que se llama, y allí Dios está con él y lo bendice y demás, pero la mujer de su amo, ¿verdad?, lo acosa, ¿verdad? Y José tiene que huir y es acusado de que trató de atacar sexualmente a la mujer del Potifar y es puesto en la cárcel, más abajo todavía. Pero Dios estaba con él. Y luego, después, saben la historia, interpreta los sueños del faraón y le dice lo que significan los sueños y lo que debe de hacer faraón. Y faraón dice, pues ¿dónde voy a encontrar otro hombre más sabio que este? ¿Verdad? Y le dice allá en Éxodo, ¿qué será? 41, Éxodo 41 y versículo 37, dice, en el versículo 40, le dice, tú, hablándole del faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense, ¿dónde estaba José? En la cárcel, en lo más bajo, hundido. Y fue exaltado a la máxima autoridad, igual que Faraón, pero Faraón era el mayor poder. Entonces, la exaltación de Cristo así fue. Dios hizo con el Señor lo que Él había planeado desde la eternidad. Recuerden ustedes que el advenimiento de Jesucristo pues era un plan de Dios, ¿verdad? Ayer lo miramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, 18, 19 y 20, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Preparado desde cuándo? Desde antes de la eternidad, de la manifestación del mundo, pero
pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Más o menos así dice el 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Desde la eternidad. Entonces Cristo fue exaltado. Hebreos capítulo 1 y versículo 13, ¿verdad? Dice la Escritura, pues hablando de lo que es Jesús, el Hijo de Dios mayor que todos, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. Pero a Jesús sí le dijo, a Cristo sí le dijo. En el capítulo, ya por el tiempo, el capítulo 8 de Hebreos, disculpen, ahora bien, el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que he venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El cual se sentó allí la exaltación del Señor, ¿verdad? En el capítulo 10 y versículo 12 de Hebreos también, dice la Escritura, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Capítulo 12, versículo 2, un texto deben ahí. Por tanto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, es la exaltación del Señor, la exaltación de Dios. Conclusión, Pablo exhorta a seguir, o manda a seguir a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ya lo leímos. El apóstol Pablo habla de Jesús que no conoció pecado. Dice allá en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. ¿Tienes a Cristo como ejemplo? ¿Lo quieres seguir? Ven a Cristo. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno. Himno 35. Vamos a entrar en la primera y última estrofa. Cantemos. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote las gracias, seguimos glorificando tu nombre, Padre celestial. Seguimos con gozo unidos aquí en esta mañana, en estos minutos, estas 2 horas, Padre celestial, pero al ir a nuestras casas,
iremos con gozo en los corazones, porque hemos estado en tu presencia, Padre Celestial. Hemos estado adorando tu nombre, alzando, Señor, siempre nuestros deseos hacia ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta lección, Padre Celestial, que tenemos en nuestros corazones ya presentada por nuestro hermano. Palabra tuya, Padre Celestial, que sí, tu Hijo amado estaba en gloria, en la eternidad, pero Él se despojó y Él se humilló y vino, Padre Celestial, y vivió su vida y dio su vida y nos dejó ese gran ejemplo. Ejemplo que sigamos sus pisadas. Sabemos, oh Padre Celestial, que el ejemplo de Él es puro, es santo y es algo que nosotros debemos de tomar en nuestros corazones, de seguir sus enseñanzas, sus pisadas, su ejemplo y hacerlo todo en obediencia. Gracias por tu evangelio, que es el poder que tú has puesto, Señor, en este mundo para que el hombre se salve. Al obedecerlo y hacerlo, tenemos ese gran privilegio, esas grandes bendiciones de seguir sus pisadas. Ahora, Padre, salemos de este lugar, pidamos que vayas con nosotros, que nos cuides, que nos guardes, que así, Señor, tengamos en nuestro corazón la lección presentada y servirte y hacer tu voluntad, ser buenos seguidores tuyos. Gracias por tu amor, tu misericordia y por tu Hijo amado, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo te lo pidamos todo. Amén. Amén.